Muy bien, qué bueno verlos. La verdad es de que nos da gusto cada domingo recibir personas nuevas, saber que estamos haciendo algo del corazón de Dios para tener un ambiente diferente. Yo creo que el buscar a Dios es algo libre, es algo que el ser humano estamos diseñados para buscarlo, para depender de ese creador. Y la verdad es que es muy bueno tenerlos y es muy bueno saber que siempre haya una palabra que Dios tiene para nosotros. Y bueno, terminamos la serie de reflejos. Si tú recuerdas, la semana pasada Rubén nos habló un poquito sobre la parte de la adoración. Y yo quisiera tomar como este punto de partida, si el tema pasado, y antes de entrar de lleno al tema o a la serie que vamos a ver en estas semanas, que se llama Tribu, y a lo mejor se te suena un poco extraño o demás, pero hay algo importante antes de entrar como a este tema donde somos parte de un cuerpo, somos parte de una sociedad. La iglesia es parte de una sociedad diferente en una sociedad que está en decadencia. Y se ha desvalorizado un poquito el consejo, la palabra. Hemos perdido valor, lo que realmente tiene valor, que es Dios. Pero antes de entrar un poquito más a por qué tribu, por qué Dios lo hizo de esa manera, cuáles son los puntos importantes que Dios nos ayuda a entender como un sentido de pertenencia en grupo, quisiera recordarte que si tú y yo vivimos la parte de los reflejos, nos encontramos con nosotros mismos a través de la palabra de Dios, vimos nuestra situación, vimos lo que estamos fallando y vimos, yo te decía que a lo mejor en el espejo vimos que teníamos un ojo morado y le decíamos a Dios, yo sé que tu amor no me va a dejar así, ya sea que alguien más nos haya golpeado o que nosotros mismos nos hayamos golpeado, pero a través del reflejo de la palabra empezamos a recobrar una identidad y empezamos a recobrar una imagen, dependiendo del reflejo con el que vemos. Veíamos que podemos ver nuestra imagen o recobrar una imagen a través de un reflejo o la opinión de otra persona o la opinión de fuera de la palabra de Dios, pero que si tú y yo tomamos la palabra de Dios como un espejo donde podemos encontrarnos, las cosas van a ser diferentes. Y cuando estamos en este punto de empezar a recobrar nuestra identidad y empezar a recobrar el valor, empezamos a saber quiénes somos en Dios. Y en lo personal decimos, bueno, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, Dios me ama, Dios está conmigo, Él me perdona, Él me sana, Él me lleva. Pero lo que sigue es de que Dios también quiere que tengamos un sentido de pertenencia, sí como grupo, sí como iglesia, porque juntos somos más fuertes. Pero antes de que digamos, bueno, ¿sabes qué? Somos una tribu y somos un grupo y vamos a bendecir a la sociedad, yo creo que es muy importante entender que nuestra primer tribu es la familia. Y es ahí donde a veces nos cuesta mucho trabajo porque nos es fácil estar con otras personas. Y nos es fácil decir que somos buenos y que yo soy bien paciente, pero cuando es con mi familia, ahí sí cualquier cosita que hagan o que yo haga, explotamos y no somos tan pacientes, no somos tan sinceros, no somos tan auténticos, pero fuera de nuestra familia podemos serlo y aparentamos y veíamos que también nos ponemos máscaras. Nos hemos puesto máscaras de personas que siguen a Dios, de personas que nos comportamos de una manera en la iglesia y nos comportamos de otra manera en el trabajo, pero reaccionamos de otra manera con nuestra familia. Y este punto es importante porque Rubén la semana pasada nos habló de adoración. La palabra adoración está muy ligada con la palabra gloria y la palabra honra. Entonces, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, encontramos nuestra imagen en Dios, y cuando conocemos a Dios y tenemos un encuentro con Él, podemos empezar a honrarlo de una manera libre. Yo sé que hemos hablado mucho sobre el deber ser en este grupo y no caminar por el deber ser, sino caminar conscientemente buscando a Dios y teniendo una
una manera libre de cómo seguir a Dios y por qué seguir a Dios. No se trata de solamente yo debo de ser bueno y yo debo de ser cristiano y porque ya voy a la iglesia, ahora debo de comportarme de otra manera. Es mejor cuando yo entiendo que tengo que ir con Dios, que Dios me acepta como soy y que Él es el que me transforma. Y partiendo de ese punto, empezamos a acercarnos más a Dios y empezamos a dejar que su gloria nos transforme. Y en esta parte yo encuentro una palabra que es muy importante y es la palabra honra. Y esa parte, a ver, quisiera como empezar a organizar las ideas porque yo quisiera que tú me dijeras a quién se le debe honra. Así como 100 cristianos dijeron esas cosas. ¿A quién crees que se le deba honra? ¿A los papás? ¿A los quiénes? Perdón, ¿a quién más? Hay como un común, tres puntos importantes en esto. Muchos dice, o sea, obviamente la palabra dice, pero lo que más tenemos en la mente es de que se le debe honra a Dios, perdón, a los padres y a las autoridades. Entonces, quisiera enfocarme en esos 3 puntos y ver qué es lo que dice la palabra y ver cómo nosotros lo tomamos en cuenta y qué es lo que nosotros pensamos. Porque a veces es algo, dice la palabra, y lo tomamos a través de una cultura o a través de otra persona y no vamos como a la raíz, no vamos como al original, lo que Dios nos quiere decir. Y es bueno que tú y yo investiguemos un poquito más de la palabra, porque pues, la palabra fue escrita en arameo, en hebreo, y la evolución del lenguaje nos ha llevado como a inclusive interpretarla de otra manera. A veces encontramos algo en la Biblia y vamos a la raíz y vemos que Dios no quería decir eso, pero nos quedamos con esa idea. Entonces, si partimos que nosotros le debemos honra a Dios, a los padres y a las autoridades. Primero, a Dios. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Después, a los padres. Efesios 6 del 1 al 4 dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo les encanta a los papás, pero el que sigue no les encanta mucho. Siempre hay jóvenes que dicen, es que mi papá siempre me dice, hónrame porque eso dice la palabra. Dice, pues sí, dile que lea uno después también. Dios tiene para todos y en esta parte la Biblia dice que como hijos tenemos que honrar a los padres. Y después, yo no encontré en el Nuevo Testamento un versículo que dijera que nosotros tenemos que honrar a las autoridades. Tú puedes buscarlo. Este punto lo voy a dejar un poquito pendiente porque me voy a enfocar en los primeros y lo vamos a ver la siguiente semana. Pero fíjate lo que dice Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En los primeros 2 casos, la palabra honra no significa lo mismo. Es diferente la honra a Dios y la honra a los padres. Y no sé cómo tú lo hayas conocido, pero yo pensaba que era algo muy similar. Es la misma palabra, pero fíjate, en la honra a Dios viene de la palabra kabet y significa un peso, sentir un peso de los valores, las características y las virtudes de Dios hacia nosotros. Y esa es la misma palabra con la que encontramos la descripción de gloria. Entonces, la honra a Dios significa un peso de su gloria en nosotros, un peso de sus virtudes, de lo que Dios es, de lo que nosotros nos sometemos a la presencia de Dios, y en su presencia viene un peso. Nosotros tenemos un encuentro con Él, lo vemos y decidimos honrarlo, y decidimos darle un valor que Él se merece. Y cuando nosotros damos esa honra a Dios, dice la Biblia que esa honra es un peso de Dios y de sus virtudes sobre nosotros. Mientras que en la honra a los padres viene la palabra timao y significa premiar
poner atención y valorizar. Y hay una diferencia aquí muy significativa porque la honra de Dios nos ayuda a sentir un peso de sus virtudes. Dios nos imparte como un peso en el cual nosotros nos hemos sometido como a una atmósfera, y entonces empezamos a identificar sus virtudes, empezamos a identificar lo que Dios es, lo empezamos a conocer más y lo podemos honrar. Tú y yo no podemos honrar algo que no conocemos. Si no solamente, yo les decía el otro día que si no conocemos a Dios es como tener un amigo imaginario. Pues todos dicen que Dios habla, pues bueno, Dios habla y ahí andamos. Pero cuando tenemos un encuentro con Él, empezamos a verdaderamente honrar, no por el deber ser, sino en la libertad que nos da su amor. Y la honra a los padres es el resultado de las virtudes que ellos expresan como padres. Son verbos, o sea, todo lo que está diciendo aquí son verbos de los hijos: premiar, poner atención y valorizar. Y entonces, antes de hablar de grupo como identidad y de decir, bueno, vamos a bendecir a las naciones y somos un grupo y somos una sociedad y confiamos en Dios y todo eso, ya recobramos en lo personal una identidad. Ya supimos con el reflejo de la palabra nuestra situación actual y podemos decirle a Dios, pues te necesito en esta área de mi vida. Reconocemos, quitamos el orgullo, quitamos soberbia y nos exponemos a Dios. Pero lo siguiente es tener una identidad como grupo. Y el primer grupo que Dios ha constituido en la tierra es la familia. Antes que los grupos como iglesia, antes de eso, Dios constituyó a la familia. Y esa puede ser tu tribu. Él y yo siempre decimos que nuestra familia es una tribu y ahí andamos, ¿no? Pero antes de tener como ese valor de grupo y decir vamos y hacemos y somos, Dios quiere traer una claridad en esta palabra. Porque te voy a leer otra vez, nos vamos a enfocar aquí en Efesios. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia nos hace justos, pero la honra nos hace ser bendecidos. Entonces hay dos cosas muy importantes aquí, porque nosotros podemos pensar que tenemos que ser obedientes en todo a los papás. Y esa es una línea muy delgada y muy gris que a ver si acepto tus puntos de vista, pero cuando yo entiendo y leo esto, el consejo de Dios para los hijos, primero es obediencia, porque eso me hace justo. Pero tiene una frase bien importante, dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No solamente dice, obedece a vuestros padres, sino la parte donde dice, en el Señor, eso apela a la inteligencia y al conocimiento de los hijos de Dios. Es como, tenemos una hija de 6 años, sí, ¿verdad? 6 años. Y yo le puedo decir que haga algo. Y bíblicamente, si ella nos obedece, cumple con esta parte, hay bendición, hay justicia para ella, pero entendamos como la edad espiritual. Ella depende totalmente de nuestra opinión de la vida y de lo que nosotros le digamos que es bueno y es malo. Pero cuando tú y yo crecemos y tenemos una conciencia y tenemos la forma de tomar las decisiones, de ver lo que es bueno, lo que es malo, dice Dios que Él ha dado la capacidad a toda la humanidad de entender lo que es bueno y lo que es malo, y más aún a nosotros que estamos buscando la palabra de Dios y el consejo. Entonces, a nuestra edad, nuestros papás podrían decir, bueno, es que yo quiero que tú robes, pero la Biblia dice que tengo que obedecer a mis padres en todo, pero ese punto es el importante porque dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, para que seamos justos. Y entonces Dios separa la obediencia con un filtro, el filtro de la palabra de Dios. Y no es para menospreciar a nuestros padres, sino para empezar a tener la paternidad de Dios como Padre. Porque todos fallamos y habrá consejos no tan correctos de nuestros papás, pero nosotros tenemos el filtro de la palabra.
Y podemos tener esa libertad para honrar y para obedecer. Y entonces es importante esto porque para que nuestros hijos puedan tener las promesas, nosotros necesitamos tener esas, como padres necesitamos tener las características de Dios. Porque si no va a ser un poco incongruente lo que enseñamos a lo que hacemos y lo que ellos ven. Los papás tenemos que ayudar a los hijos a conseguir las promesas de Dios. Y a lo mejor dices, bueno, hasta ahí vamos a hablar de tribu, íbamos a hablar de grupo, de fuerza, y vamos con todo, y somos, y Dios está con nosotros. Pero el primer grupo importante de entender es la familia. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando estamos en un grupo familiar y estamos separados y divididos, quiere decir que no tenemos tantas características que nos unen. Y por eso muchos miembros de la familia nos identificamos con tribus urbanas que no tienen nada que ver con nuestro entorno familiar. Y religiosamente podríamos decir, no, es que yo soy papá y estoy aquí, estoy orando por mis hijos. Y ellos son unos rebeldes que no están en Dios y bla, bla, bla. Pero todo tiene un trasfondo. La honra a Dios es algo personal, es decir, Dios, yo me expongo a ti, te reconozco, te veo y te empiezo a honrar, empiezo a agregar un valor a lo que tú eres, Dios, y me transforma. Pero la honra a los padres es poner atención, es valorar y, ¿qué les había dicho? Ándenles, ayúdenme. Y premiar. Entonces, ese punto es muy importante, es de alguna manera diferente. Y en el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no de lo que yo creo, sino a través de la palabra de Dios. En el versículo 4, o sea, Dios nos está dando ciertos consejos que son muy importantes para poder tener un ambiente familiar conforme a su palabra. La honra es un principio bíblico. Yo apunté algo aquí de un libro que se llama El peso de la honra del pastor Robert Barriger. Y dice, lo que usted honra en la vida será atraído a su vida, y lo que usted deshonra se aleja de usted. ¿Recuerdas que la palabra gloria, la palabra honra significaba un peso? Nosotros nos exponemos a Dios y la atmósfera de Dios tiene un peso sobre nuestra vida todo el tiempo. Se entiende el peso de honra cuando entendemos su opuesto, que es ligero. Entonces, si honra es poner un peso apropiado, la deshonra es tomar por ligero a cualquier cosa. Y cualquier cosa que tomamos por ligero, tarde o temprano se va a ir de nuestra vida. Y es aquí donde yo creo que hemos entendido un poquito mal la honra. Inclusive hay libros donde dicen, no, es que tú tienes que honrar a la iglesia y tienes que honrar al ministerio. Y yo creo que no. Yo creo que nosotros tomamos el ministerio y tomamos la iglesia como una herramienta para honrar a quien realmente merece honra, que es Dios. No podemos honrar un ministerio, esa es una herramienta. Yo tengo que tomar esa herramienta, capacitarme a través de la palabra para poder honrar a quien realmente merece honra. Y en este ejemplo de Efesios hay dos posturas o dos personajes. Uno es la postura de los padres y otro es la postura de los hijos. Hay dos consejos para los hijos. Uno, la obediencia. Porque esto es justo, pero es a través del filtro del Señor, es a través del filtro de la voluntad de Dios. El siguiente consejo para los hijos es la honra. Y esto es bien importante porque yo sé que humanamente los padres podemos decir, yo he hecho todo por mis hijos. Y yo he trabajado y me he matado y Él ha visto cómo yo he hecho lo imposible por el amor que les tengo. Y está bien, pero a veces no es suficiente. Y está fuerte esto, pero Dios me dice que yo tengo
que ser el ejemplo de honra para mis hijos. Que si mis hijos ven que yo estoy llevando una vida donde estoy esforzándome en conocer a Dios y en honrar a Dios, las virtudes de Dios van a estar en mí. Y para ellos va a ser fácil reconocer las virtudes que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero cuando yo no honro a Dios, los meto a ellos en un problema, porque ellos no identifican las virtudes que Dios ha puesto en mi vida como padre. Y yo pretendo a veces solamente que me honren por todo lo que les di, por todo lo que trabajé, por todo lo que los cuidé. Pero la Biblia me dice que yo como padre, tengo que tener las virtudes de Dios. Y que con eso yo voy a ayudar a que ellos me honren y que ellos tengan las promesas de Dios. Entonces es como todo un juego de prioridades, pero el consejo a los padres es: no hagan enojar a sus hijos. Ayúdenlos a que te honren para que ellos puedan ser bendecidos. Porque a veces decimos, no, tú me tienes que honrar. Ahí dice la palabra y pregúntale al pastor y no sé qué. Y ahí dice. Y nos quedamos como con esa idea de no importa cómo yo sea, Dios me hizo padre. Entonces no me tengo que esforzar, yo así soy, así te aguantas y tú me tienes que honrar. Y eso, como papá decimos, pues así dice la Biblia y ya gané. Pero cuando estamos del lado de los hijos, nos hace parecer que Dios es un poco injusto. Entonces, pensando como en estos conceptos, nuestro deseo es que nuestros hijos vean que nosotros como padres honramos y enseñamos y vivimos la palabra y el consejo de Dios. Porque yo quiero que nuestros hijos vivan viéndonos a los padres como personas que sí tienen que honrar, pero personas que todo el tiempo van con Dios y que todo el tiempo se rinden con Dios. Porque eso va a ayudar a la familia. Eso va a ayudar a que nosotros como padres tomemos las características de Dios y las expresemos a nuestros hijos. Y para ellos va a ser fácil que nos honren. Y nosotros les vamos a estar ayudando a que ellos sean bendecidos. Y nuestro deseo, y ahora yo estoy pensando mucho esto, y es donde como padres y como hijos, no crean que nada más estoy echando a los papás, ahorita vamos a ver lo de los hijos, pero los dos tenemos una responsabilidad muy importante. Como padres tenemos la responsabilidad de conocer verdaderamente a Dios, al punto que nuestra vida sea de bendición para ellos y que ellos crezcan conforme a la palabra y que en algún punto de su crecimiento yo como papá pueda honrar lo que Dios está haciendo en él, porque ya creció, porque va a dar fruto, por lo que sea. Pero hay una temporada donde los papás honran a los hijos y los hijos honran a los papás. Pero a veces crecen y los papás no se sienten orgullosos o solamente menosprecian lo que ellos pueden hacer, pero ellos han crecido, han tenido una conciencia, han tenido un encuentro con Dios y van a tomar sus decisiones. Y yo creo que sería muy bueno cuando nosotros decimos, bueno, Dios pues ya creció, pero yo me aseguré de que en toda su infancia vio que nosotros nos esforzamos en honrar a Dios. Y va a haber un punto donde ya no podamos hacer gran cosa, porque para los hijos la incongruencia en la casa los mete en rebeldía. Y este punto, créanme que es bien importante, porque es muy fácil tachar de rebeldes a los hijos. Es bien fácil decir que no están haciendo y no son y están en contra de la autoridad que Dios le puso sobre esta tierra. Pero la rebeldía es una consecuencia de la incongruencia de las autoridades. Pero es bien sencillo, si soy autoridad, solamente tacharte de rebelde. Pero no me doy cuenta que mi incongruencia te metió a ti en rebeldía. En vez de que mi ejemplo de honra a Dios te haya metido a ti en bendición. Esta parte es todo un tema en la Biblia. Vemos la incongruencia de reyes, vemos la incongruencia inclusive de apóstoles, donde más de reyes. Pero
la incongruencia de una autoridad mete en automático en rebeldía a los hijos. Los hijos no podemos justificarnos en eso, porque como hijos tenemos una responsabilidad aún mayor en decidir creerle a Dios, en decidir tomar la libertad de Dios y también ser de bendición para nuestros padres. Por eso Pablo dice, soy libre de todos para poder servir a todos. Y por eso al principio te decía, nosotros podemos dar una cara aquí y no pasa nada y podemos tener algún conflicto y tú no te enojas y eres bien bueno y perdonas. Pero con tu familia, no sé si a ti te pasa, hay algo tan leve que a eso sí te prende, te hace enojar, te hace mandar todo a la goma y no importa y sale el verdadero yo. Entonces, ese punto creo que es muy importante. Como padres tenemos una responsabilidad, pero como hijos conscientes de nuestra búsqueda en Dios, tenemos una responsabilidad aún mayor. Tenemos una responsabilidad de conocer verdaderamente a Dios, honrar a Dios, porque eso nos va a hacer libres. Y no importa cómo sean nuestros padres, vamos a poder ser de bendición para ellos. No podemos justificarnos en, es que mi papá no es esto, es que mi papá nunca me enseñó, es que una vez Dios me dio una profecía y me dijo, yo soy tu padre en la tierra, yo soy tu padre en los cielos. Y no te voy a dar ninguna excusa para que digas, no hubo nadie que me enseñara. Entonces, no tenemos ninguna excusa porque Dios se pone en el papel. Porque podríamos pensar como hijos, sí, mi papá se pasa de lanza y no sé qué, y nunca siguió a Dios y nunca honró a Dios, y yo nunca he visto que sirva, y no importa. Esto es para los dos. Porque decidí como tomar este tema antes de hablar de tribu, porque si vivimos los reflejos de la serie de reflejos, recuperamos comunicación con Dios, recuperamos imagen, vernos a través de cómo nos ve Dios y recuperamos identidad como hijos. Y cuando ya recuperamos esa parte, lo que sigue es recuperarnos como familia. Pero ahí es donde muchos decidimos mejor ir a la iglesia antes de recuperar nuestra familia. Pues porque ahí no me duele tanto lo que me hacen, ahí no me molesta tanto. Pero Dios quiere traer una bendición a la familia. O sea, la familia es nuestra primer tribu. Y somos parte de ese grupo que Dios quiere dar fuerza, que Dios quiere dar valor. Tenemos como familia, tenemos valores, formas, maneras, metas, ideales. Y es necesario retomar el verdadero sentido de la honra a Dios para que podamos tener una familia fuerte, una familia unida, una familia con un propósito en común. Porque a veces solo lo anhelamos, pero no sabemos cómo llegar a ese propósito. Si honramos a Dios, vamos a valorar tanto el consejo de su palabra. Si agregamos valor a Dios y a su palabra, tendremos un peso especial en nuestra vida por sobre las demás cosas. Y la verdad, tenemos al año 52 reuniones de domingo, 52 mensajes, y a veces con 52 mensajes de la palabra queremos que nuestro año de 365 días sea diferente. Pero de alguna manera hemos desvalorizado el consejo de Dios. Y no es porque seamos malos, sino porque la misma rutina nos lleva a eso. Hay más valor en el capital o en el dinero, en lo que podemos ganar, que en lo espiritual y lo humano. Hay más recursos para la producción que para sacar a las personas de problemas mentales, ¿no? O sea, eso nos lleva a nosotros como a querer en automático desvalorizar el consejo de la palabra. Pero cuando tú y yo honramos a Dios, repito, va a haber un peso sobre nuestra vida. Y tú y yo le vamos a agregar un valor a las cosas. Y le agregamos tanto valor al consejo de Dios que termina siendo indispensable lo que Él tiene para nosotros. Y fíjate, aquí apunté algunos consejos prácticos. No sé qué pienses de estos, pero
como familia, la figura de liderazgo principal es el matrimonio. Cuida a tu pareja más que a tu familia. Cuida más al que no está seguro que al que está seguro. ¿Cuántas veces has escuchado o cuántas veces tus amigos te han dicho, mira, ahí va a pasar, ve a pasar a alguien y dice, mira, ahí va mi ex hijo? ¿O cuántas veces has escuchado, ahí va mi ex papá? ¿O cuántas veces has dicho, mira, esos son mis ex hermanos? Quisieras, pero no. y a veces nos enfocamos tanto en lo que está seguro porque Dios así lo constituyó. Tus hermanos, podrás pelear con ellos, podrás pelear con tus padres, podrás pelear con tus hijos, pero ese título jamás se va a quitar, jamás. Y entonces nos lleva a ponerle atención a lo que realmente puede ser. Sí escuchamos mucho, ahí va mi ex esposa, ahí va mi ex esposo, pero no decimos ahí va mi ex hijo. Ni él dice ahí va, mira, esa es mi ex mamá. Ahora tengo otra, pero esa era la anterior. Eso no pasa. Por eso Dios tiene un deseo profundo de bendecir a las familias. Y no era un tema tan largo, la verdad es de que es un tema como de arranque, porque la siguiente semana vamos a empezar a hablar un poquito más de la honra. Ahorita dijeron honra al esposo. Colosenses y Romanos dice someteos al esposo, y dice por qué, pero también dice de las autoridades. No dice que yo de esto he tenido algunos conflictos existenciales con algunas personas, pero la palabra honra me dice que yo quiero ser como la persona que yo estoy honrando. O sea, yo veo a Dios, veo sus cualidades, veo sus virtudes y yo lo honro. Y cuando yo lo honro, quiero parecerme a Él. Y entonces la Biblia dice que a las autoridades hay que respetarlas y hay que someternos. Y vamos a explicar por qué. Dios no es injusto. Dios no pone autoridades donde Él sepa que van a fallar. Y yo tengo un conflicto en verdad existencial con Dios por esto. Porque yo le decía a Dios, no puede ser que tú pongas a un gobierno que robe, que mate, que tenga trata de personas. ¿Por qué, Dios? Pero Dios en su autoridad, hay todo un tema, y Dios nos ha dado libertad. Así como Dios dio libertad a unos papás de ser papás, y ellos violaron, y ellos pegaron, y ellos hicieron algo indebido en sus hijos, y Dios respeta esa parte, pero Dios sustituye las figuras que no son conforme a su voluntad. Entonces vamos a empezar a ver todos estos temas de cómo Dios constituye a Israel con las tribus, por qué las tribus, cuál es la cultura, porque Dios quiere hacernos un grupo fuerte. Dios de alguna manera, cuando arrancamos esto, los primeros conceptos fueron de cultura. Ser personas transparentes, ser generosos, ser auténticos, ser, ¿qué más? Ser intencionales. Y son conceptos y son cultura que sí lo podemos tener en la iglesia, pero que sería mejor cuando tú y yo somos genuinos, somos transparentes, somos generosos con nuestra familia primero. No está fácil, las heridas más fuertes son las de la familia. Los papás lo que más les hiere son las heridas y las palabras de los hijos, igual al revés. Las heridas más fuertes son las de los padres hacia los hijos. Pero si logramos entender el concepto de la honra de Dios, créeme que vamos a ser personas que vamos a valorar mucho a Dios y lo que yo tengo que buscar a Dios. Porque cuando nuestros hijos ven que yo estoy honrando a Dios, que estoy siguiendo a Dios, que me estoy esforzando en cumplir su voluntad, los estoy ayudando a que ellos sean bendecidos. Pero cuando ellos no ven eso y solamente yo quiero reclamar una honra, ellos ven incongruencia en mí y ellos en automático se vuelven rebeldes.
Y para mí es muy fácil decir, no, es que mi hijo anda en rebeldía, yo soy un santo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, oro y siempre los bendigo. Pero en verdad lo puedes estudiar, la incongruencia mete en automático en rebeldía a los hijos. Nosotros somos responsables. La Biblia dice, el corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos hacia los padres. El primer corazón que se debe volver hacia los hijos es el de los papás. Aunque, si tú eres hijo, que el corazón de tu papá se volvió hacia ti y tú no valoras lo que Dios está haciendo por ti, Dios te lo va a tomar en cuenta y Dios te va a decir, oye, yo hice que el corazón de tu papá se volviera a ti, ¿por qué el tuyo no se volvió a tus padres? No crean que solo estamos viendo la posición de ambas, y aún podríamos ver la posición en el matrimonio y las autoridades, pero la familia es algo que Dios quiere bendecir. Es muy bueno tener todos estos conceptos en la iglesia y demás. Y fíjate, ya para terminar vamos a ver un salmo que a mí me llama mucho la atención, porque en esa traducción, te lo voy a leer, es el Salmo 23, del 1 al 4, pero es en la NTV, creo. Pero dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. El 3 es el que a mí me llamó mucho la atención. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. O sea, Dios es impresionante en esto de la honra. Dios dice en otro versículo, yo honro a quien me honra. Y nosotros a veces solo queremos que Dios nos honre. Dios, hónrame con sanidad, hónrame con riquezas, hónrame con una vida larga, hónrame con felicidad. Y vivimos frustrados porque no lo tenemos, a pesar de que el amor de Dios sí lo tenemos. Pero la palabra dice que cuando yo lo honro, Él me honra. Cuando yo lo tengo por algo valioso, Él también empieza a tenerme a mí en alta estima. Y entonces es una comunicación pareja y es una comunicación sana. Aprendemos a comunicarnos con Dios, pero eso, el versículo 3, Dios renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así Él honra su nombre. Pues está bien impresionante esto, porque cuando Él mismo se obliga a tratarme bien. Dice Dios, yo te doy fuerzas y cuando yo te doy fuerzas y corrijo tus caminos, yo estoy honrando mi nombre, estoy honrando lo que yo dije que iba a hacer por ti. Después dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y en este punto es donde vamos a terminar para dar pie la siguiente semana, ya entrando bien a la parte de la tribu, porque yo encontré que la palabra tribu, en sus significados, en sus sinónimos, en su raíz, significa collado. Yo no entiendo mucho esto de animales, lo que me han enseñado, pero un pastor cuando tiene un rebaño, habla de dos cosas. Dios es nuestro pastor, y habla de que Él tiene una vara. O sea, la vara es la palabra, es la disciplina, no creas que todo el tiempo nos anda pegando, sino nos habla para redireccionar nuestras decisiones. Y el collado, y yo entiendo que el collado es la vara esa que tienen los pastores con una curva, o así se usaba, y que con ese jalaban a la oveja que se descarriaba y la volvían a meter. Entonces, me llama mucho la atención porque la vara, la disciplina, el consejo de Dios y su cayado me ayudan a permanecer en su cultura, me ayudan a permanecer en Dios. Vamos a ver cómo la palabra cayado y tribu, ¿por qué significan lo mismo? Mientras yo estoy en esta tribu, yo entiendo que la cultura de Dios es esta. Y Dios quiere que nosotros nos comportemos. Esta es una sociedad. La iglesia en el mundo es una sociedad. Y estamos inmersos en otra sociedad.
y a veces no entendemos esa parte donde nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, aunque estemos dentro de esa sociedad. Entonces démosle un valor a la palabra, porque Dios nos va a empezar a enseñar. Hay un tema muy extenso del por qué, pero yo creo que eso nos lleva a tener un sentido de identidad y de pertenencia, y a decir, no solamente soy hijo de Dios, sino pertenezco al cuerpo de Dios y pertenezco a la iglesia de Dios. Y como iglesia nosotros así somos. Y como iglesia somos con una apertura y tratamos bien a las personas y queremos ser auténticos y queremos ser responsables y honramos a Dios. Y ahí viene todos los puntos. Pero cuando tenemos ese sentido de pertenencia de grupo, es cuando somos más fuertes. Y si partimos de lo personal, luego de la familia y luego de la iglesia, vamos a ser congruentes nosotros. Vamos a poder caminar juntos. Amén. Es como una introducción antes de hablar de todo eso, pero yo sé que ha estado un poquito tensa a lo mejor la situación. La sociedad está en decadencia. Eso no es nuevo. Yo creo que ha pasado en todas las generaciones, en todas las temporadas, pero si hay de alguna manera una amenaza. No hemos entendido, inclusive como iglesia, a veces los conceptos que se están manejando en el mundo. No los hemos pasado aquí. Y aquí a veces no se habla de machismo, no se habla de feminismo, no se hablan de cosas que realmente están pasando allá. Y yo creo que la iglesia es la salvación para la sociedad. No porque seamos mejores, sino porque la palabra de Dios es la plataforma ideal para hacer una sociedad sana. Y bajo ese esquema, yo te podría decir ahorita, a lo mejor no me lo preguntas, pero te lo podría decir. Yo creo que el machismo y el feminismo está en todos los grupos. Yo no estoy de acuerdo en ninguno de los dos. Yo creo que es el resultado, solo el resultado. Y por otro lado, yo creo que lo que vale mucho la pena es estudiar la igualdad y la equidad. Somos iguales, pero a veces no hay equidad. Y es bueno reconocer, es decir, bueno, hay conceptos que no hemos entendido de parte de Dios y entonces pensamos que Dios menosprecia un género y pensamos que Dios se sobrepone y que hay más valor, más de un género que del otro. Pero lo vamos a estar estudiando, yo creo que es necesario, porque si no los vemos realmente en la iglesia, nos vamos a quedar con la idea y con la opinión de lo que el mundo dice. Entonces, son temas controversiales, son temas que a la sociedad nos urge aprender y nos urge saber qué es lo que Dios realmente piensa. Qué es lo que Dios piensa y podemos ser ahora sí de bendición, podemos empezar a entender nuestro rol en la familia, nuestro rol en la sociedad y podemos empezar a ser más intencionales en cómo llevar el mensaje de Jesús a las demás personas, sin vernos como fanáticos que no, es que Dios dice y ya, y así Dios dice y no me importa. Las personas están cansadas de eso. Nosotros tenemos que tener conceptos bien claros de parte de Dios. Y por otro lado, yo sé que a lo mejor a ti no te asusta, a lo mejor sí, pero esta parte de la amenaza de este virus, yo creo que hay algo que el mundo nos grita. Y el mundo a veces nos grita que tenemos que huir. Y a veces ante esas amenazas, decimos, ¿y qué vamos a hacer? Y luego, y yo sé que ahorita estuvieron circulando, el Salmo 91 todo el mundo lo puso. No sobrevendrá, no lo escucharon. Plaga a tu morada. Y está bien, o sea, dice Dios, Él nos cuida. Pero yo tengo otro salmo, y no sé si lo hayas escuchado, pero tengamos confianza en Dios. El mundo nos va a decir que tenemos que huir y tenemos que escondernos. Y fue lo mismo que le dijeron al rey David. Cuando él estaba bajo una amenaza en el Salmo 11, le dijeron que huyera y que se escondiera, como lo había hecho cuando Saúl lo quiso matar. Huye a los montes y escóndete en una cueva. Pero el Salmo 11 dice, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves?
Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre las cuerdas para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón, cuando los fundamentos son destruidos. ¿Qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos los examina. Y en verdad las amenazas nos van a decir tanto no salgas, está muy difícil, no podemos ser negligentes, no podemos ser personas que no nos atendemos, confiamos en Dios, pero Dios ha bendecido también a la medicina y a la ciencia para que nosotros echemos mano de eso. Y por otra parte, yo la verdad solo quería como recordarte estos dos puntos. La violencia en contra de las mujeres es sumamente grave. Y si como hombres no entendemos nuestro papel que Dios nos ha dado, vamos a seguir haciéndolo, dentro y fuera de la iglesia. Y a lo mejor aquí puedo decir, o sea, sí se oye, y somos una población aquí de 1 millón y cachito de personas. Pero yo podría decirte que el lugar donde hay más feminicidios es Ecatepec. Y en verdad es horrible, y es el resultado de una cultura de adoración a la Santa Muerte. Y si tú sales de ahí del metro, ves una misa a la Santa Muerte de 300 personas en la calle. Y ves una serie de ritos y de necesidades espirituales que llevan a hacer este tipo de sacrificios. Entonces yo creo que nos urge, como iglesia, entender lo que Dios dice, tomar responsabilidad de nuestra vida, honrar a Dios, tomar los valores de Dios, enseñarlos en nuestra familia, porque así vamos a poder cambiar a la sociedad. Porque así vamos a poder ser hombres y mujeres conforme a la palabra de Dios. Y también vamos a poder ser personas que no huyen y no temen, aunque sea cuál fuera la amenaza. En Torreón, ayer confirmaron un caso, y yo creo que el rey David dijo, yo no voy a huir, ¿cómo se atreven a decir que huya si Dios está en su santo templo? La vez pasada vimos que Dios, el consejo era, ve y adora en el templo. Entonces yo creo que hay que tomar ese ejemplo y hay que estar orando, hay que estar honrando a Dios sin temor, porque en Dios hemos puesto nuestra confianza. Amén. No sé qué te pareció el tema, a lo mejor es un poco de estar pensando esta parte de la honra. Yo no sé si tú habías entendido o pensabas como yo que la honra a Dios era lo mismo que la honra a los padres. Pero no es así, lo puedes revisar la raíz y nos pone en una situación de responsabilidad, como hijos y como papás. Hay que ser personas, individuos que traigan la presencia de Dios a la familia. Dios quiere empezar por la familia, quiere empezar por ti, quiere empezar por tu familia. Amén. Pues vamos a orar muy rápidamente. Yo creo que es un tiempo donde podemos recobrar fe, confianza en Dios y en verdad arriésgate. Todo lo que hemos estado como predicando es de que tú te arriesgues a ir delante de Dios, que te arriesgues a dejar que Dios te transforme, que no lo hagas porque ahora tengo que ser, sino voy porque Dios es Dios y que Él haga de mí lo que Él quiera, que Él cambie mi forma de pensar, que Él cambie mis hábitos, mis costumbres. Él es Dios y Él quiere tener un encuentro contigo. Amén.